De eso vamos a hablar, de cómo constituir una empresa. Pero vamos a ir a algo más, un poquito más fundamental. Vamos a ver la parte, digamos, legal, técnica, de cómo constituir una empresa en el Perú. Pero también vamos a ver, vamos a entrar un poco al fondo del tema, ¿no? O sea, ¿qué es la empresa? ¿Qué es el emprendimiento? ¿Qué es la acción empresarial? ¿No? Eso tiene muchas aristas, muchos aspectos, ¿no? De cuál es el fundamento de la acción empresarial, ¿no? De qué es el emprendedor, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar más cuando veamos emprendimiento, pero vamos a verlo ahorita un poco. ¿Qué debería ser una empresa? ¿Qué constituye una empresa? Y para poder constituirla y para poder desarrollarla, ¿qué cosas tienes que definir sobre tu empresa? ¿No? Entonces lo vamos a ver ahorita. Más, presentar. Y acá está. Grabando. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Ya. Ya, entonces, vamos a hacer la práctica. Ya. ¿Cuál es la idea de constituir una empresa? Y sobre todo vamos a ver cuál es la idea de las empresas. Ya. Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la finalidad de una empresa? Es una pregunta que difícilmente tiene una sola respuesta, pero según ustedes, ¿cuál sería la finalidad de una empresa? Satisfacer una necesidad y hacer dinero. Bien, esas dos van relacionadas, ¿no? Uh -huh. ¿Alguien más? Generar ingresos. Uh -huh. Ya, entonces por ahí va. O sea, la finalidad sí, sí es generar ingresos y eso no se tiene que descuidar. No, pero es generar ingresos sirviendo a una necesidad de la gente. Pues, la verdad es que si no sirves, y es más, suena un poquito idealista, ¿no? Pero, porque lo que usualmente podría hacer es ser un poco cínico y decir, ah, no, simplemente es generar ingresos. Pero la verdad de las cosas es que si no generas valor, que es el resumen, digamos, si no generas valor, no vas a poder generar ingresos. O sea, nadie va a comprar algo que tú produzcas solo porque tú lo produzcas, solo porque tú quieras o desees producirlo. Si no le das valor a algo que produces, ¿ya? Y un valor real para las personas, no vas a tener mercado, nadie te lo va a comprar y vas a quebrar, así de simple, ¿no? Entonces, en una sociedad como la nuestra, ¿no? De libre mercado, ¿ya? Solo produciendo algo que le haga, que le sirva a la otra persona, que sirva a la otra persona, al público, digamos, vas a poder tener una empresa, desarrollar y generar ingresos. Es el tema, o sea, cierto, o sea, el deseo que tienen los empresarios, y sobre todo vamos a ver ahora, los accionistas de esas empresas, es generar valor. Ya, pero solo vas a poder, es crear ingresos económicos. Pero solo vas a poder hacer eso si generas valor. Entonces, dependiendo cómo lo veas, ya, por el lado que lo veas, el propósito y la finalidad de la empresa es generar valor para el cliente, ¿ya? Y también generar réditos o generar ingresos para los accionistas. ¿Ya? Entonces tiene esos dos lados. Entonces, esa es básicamente la finalidad de una empresa. Eso tiene, y ahí es donde se complica la cosa, muchas maneras de verse, ¿no? Entonces, un ejemplo, o sea, yo podría hacer una empresa y entraría dentro del concepto. Yo podría hacer una empresa que fabrique, procese y comercialice cocaína. ¿No? Podría ser esa empresa, ¿no? Cumple los dos. Le estoy, tiene un mercado y de hecho tiene un supermercado a otras personas y también crea valor me crea valor a mí y a los accionistas. Sin embargo, no consideramos eso como una empresa. No lo consideramos así. Entonces ahí empieza a complicarse un poco el tema. Y sin créame que se vuelve muy complicado, sobre todo cuando entran otros factores como qué tan libre tiene que ser la empresa. O sea, tiene que ser, puede haber empresas estatales, es decir, puede el Estado
proveer servicios, ¿no? Otra arista podría ser, por ejemplo, también entraría en el concepto, en la mañana estaba escuchando que habían atrapado en Lima, o habían arrestado en Lima gente que estaba, no, acá en Arequipa creo, que estaban fabricando, comercializando zapatillas de distintas marcas. Estás proveyendo un servicio, pero estás poniendo tu marca Nike, ¿no? Entonces, ¿es válido eso? ¿Es válido la piratería, por ejemplo? Entonces, tienes que respetar el derecho de patentes de otras personas, ¿no? Y ahí entras a varios temas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estás en disposición de hacer o qué tanto estás permitido de hacer, por ejemplo, en términos con tus trabajadores para desarrollar tu acción empresarial? ¿No? En libertad, digamos, ¿no? Pues eres libre de contratar al precio que quieras a tus trabajadores. En otro curso, ahorita como este está orientado a tecnológica, tenía algunos ejemplos un poco más radicales, digamos, de eso. No sé si saben, la empresa más grande de sí, a ver, creo que la tengo acá porque la había abierto para trabajarlo. Algunos otros ejemplos, ¿no? Son empresas que no son tecnológicas, por eso no las he puesto en este ejemplo. Este ejemplo, este que es peruano, por ejemplo, la Casa Arana. Ya no sé si han oído hablar. ¿Alguien ha oído hablar de la Casa Arana? Fíjense, No, ¿ya? Lo más probable es que cuando preguntas a peruanos, no hayan oído hablar nunca de la Casa Arana. Y es extraño. ¿Ya? Esta era una empresa, este señor Arana, tiene incluso su calle en Iquitos. ¿Ya? ¿Y a qué se dedicaba? Ellos se dedicaban al caucho. El caucho era el negocio de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Ya? Porque ya había aplicaciones para el caucho. Por ejemplo, empezó relacionado con nosotros, con los cables telegráficos. ¿Ya? Luego aparecieron los primeros automóviles y las llantas originales se hacían de caucho, antes de la invención del caucho sintético. Entonces el caucho era muy valioso. Iquitos existe como ciudad, antes era un poblado, pero existe como ciudad por el negocio del caucho. Ahí se producía el caucho. ¿Ya? Y es más, en algún momento Iquitos, eso tampoco creo que se va mucho, gracias a ese negocio, el caucho era valiosísimo en esa época. ¿Ya? Gracias a ese negocio, Iquitos fue en algún momento, por algunos años, la ciudad más rica del mundo, no solo del Perú, no solo la ciudad más rica del mundo, por los ingresos que tenían sus ciudadanos, ¿no? Entonces, y es más, es la única razón que explica que aún haya una ciudad allí. O sea, Iquitos hasta ahora sigue siendo la única ciudad, creo que es la única ciudad de Latinoamérica, una de las pocas ciudades del mundo que no tiene conexión por vía terrestre de ningún tipo. O sea, solo puedes llegar por avión o por barco. ¿Ya? Por eso algunas veces los iquiteños se refieren a su ciudad como la isla, ¿no? Porque en realidad es mundo aparte. ¿Ya? Y eso fue por el caucho. Y esta Casa Arana era una empresa, o sea, cumple, ¿no? Doy un servicio porque le vendo caucho a mis clientes. Creo dinero para el señor Arana y para sus socios, que tenía socios británicos. ¿Ya? Y bueno, calificaría como una empresa. Ya fue muy exitosa. O sea, probablemente en su época era definitivamente la empresa más grande del país, probablemente las más grandes de Latinoamérica, y el señor Arana era de las personas más millonarias del mundo, ni hablar de Perú, las más millonarias del mundo. Pero explotaba, si investiga un poquito de la Casa Arana, va a encontrar las cosas que hacía. O sea, explotaba a los indígenas, fue una masacre, fue básicamente un genocidio lo que se hizo contra los pueblos indígenas en esa zona. Y es algo que no es muy conocido, o sea, son ese tipo de cosas que se mantienen en la historia peruana como la cosita que mantiene esa parte. ¿Cómo acabó? Los que se indignaron no fuimos nosotros los peruanos, fueron los británicos, en lo que se llamó The Putumayo Affair, ¿no? El asunto del Putumayo. Porque hubo un periodista que vino, vio lo que estaba haciendo este señor, y de inmediato un bloqueo, o sea, le dejaron de comprarse simplemente el caucho, empezaron a comprarse a los colombianos, no a los peruanos, y acabó la era de oro de la Casa Arana y de Iquitos, ¿no? Entonces,
ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿puede una empresa hacer ese tipo de cosas? ¿Está permitida de hacer ese tipo de cosas? En este caso yo había puesto otro ejemplo, ¿no? O sea, puse varios ejemplos de ese tipo y de otros tipos. Ya, está la Compañía Británica de las Indias Orientales, ya, que lo que hacía era comerciar hacía una triangulación entre droga en China, que era la amapola, el opio, lo intercambiaba, por ejemplo, con esclavos en África, y que acababa vendiendo los esclavos en el mismo barco, hacía todo el recorrido, y acababa vendiendo los esclavos en Norteamérica, y ahí se regresaba con las ganancias a una tribulación, se regresaba con las ganancias a Reino Unido. Y ahí, así se hizo la riqueza del Reino Unido. Ya en algún tiempo la Compañía Británica de las Indias Orientales eh, era responsable del 80% del comercio mundial en cualquier cosa. Eso no ha existido, solo existió en esa época, nunca más existió algo similar. Ya, entonces, el éxito británico, ya, o el dinero que tienen hasta ahora ellos, es debido a este tipo de empresas. No, ni hablar de las otras. Ya, entonces, solo para poner un ejemplo, es una peruana y una. Ya, entonces, eso complica las cosas. Ya, eso ya le da otro aspecto a la cual es la finalidad de una empresa. ¿Qué tanto puedes hacer? Ya, les voy a dejar de tarea este caso, porque este caso es relacionado con la tecnología. Ya, y acá tienen el link, se los voy a dejar para que lo vean. Este es lo que les comenté, no son notas, no va a ser directamente una nota a su curso, ya, pero es la nota de participación, ¿no? Entonces esto nos va a permitir comentar un poco e introducirnos en el siguiente tema, que es el tema de innovación. Sí, pero sí, básicamente un narcoestado global. ¿Ya? Eso era la compañía británica. Y aparte, narcotráfico y esclavismo, o sea, de lujo los chicos. Ya, y bueno, les voy a. Ese link que les he dado a YouTube, véanlo hasta la siguiente semana. Es un documental, quizás lo han visto en History Channel, lo pasaron. Y que es de estos dos señores: Farnsworth a la izquierda y Sarnoff. Ya, no sé si ustedes veían, porque la serie ya es un poco antigua, pero había una serie que se llamaba Futurama, que era de dibujos animados. Ya, y el profesor de esa era el profesor Farnsworth, ya uno de los personajes de esta serie, que era de relacionada con los Simpsons, los mismos productores que los Simpsons. Ya, y le habían puesto ese nombre en honor a este señor, que es el inventor de la televisión electrónica. Por eso que está relacionado con nosotros, ¿no? ¿Cuántos saben cuál era el inventor de la televisión? Ya, y es este señor Farnsworth. Pero entró en una competencia con el señor de la derecha. El señor de la izquierda es el inventor, es ingeniero. Ya, e inventó la televisión. Acá está el primer prototipo de televisión. ¿Quién adivina cuál fue la primera imagen que se proyectó en una televisión electrónica? Después vamos a hablar de esto, pero ¿quién adivina? Lo van a ver en el documental, dicho sea de paso. ¿Qué sería lo primero que ustedes pasarían en una televisión? La primera imagen jamás proyectada en una televisión. No, no voy a dar opciones. Ya, la primera imagen, sí es un poco tranca, fue esta. Ya no está específicamente, pero un signo de dólar. Ya, o sea, creo que su esposa agarró y dibujó un signo de dólar en un cartón y lo mostró a la cámara. No que el prototipo era mucho más grande que esto, hecho sea de paso. Ya, y era el signo de dólar. ¿Por qué? Porque la primera exhibición de su equipo fue para socios capitalistas, gente que no tenía un montón de plata, tenían la idea. Él era un chico de granja que había crecido en una granja, leyendo revistas como en esa época Popular Mechanics. ¿Ya? Pero le gustaba la ciencia y la tecnología, y logró inventar la primera televisión electrónica. Antes había televisiones, pues eran televisiones electromecánicas, ¿no? Lo van a ver después. Y su idea fue una genialidad. ¿Ya? Y logró hacerlo eso, pero obviamente necesitaba el dinero y necesitaba el apoyo de inversionistas. Y por eso lo primero que les puso era esto, porque él ya sabía y tenía la idea de que su invención podía ser muy redituable. Pero él no era el único que estaba tras eso. El personaje de la derecha es Sarnoff. Ya hablaremos después.
pero él era el presidente, no era ingeniero, no era inventor, era el presidente de la RCA, ya una empresa, la Radio Company of America, que era la empresa que tenía ya patentada la radio en esa época. Tiene otra historia este pata, pero ya tenía patentada la radio, ya tenía el negocio de la radio. Da igual que ahora, ¿no? O sea, tiene un montón de radios, fabrica las radios con sus patentes, solo las vende a quien él quiere y ya tiene una especie de monopolio basado en patentes de la radio. ¿Ya? Y él también vio el negocio, o sea, él también tonto no era, y él prácticamente inventó el negocio actual de la radio y la televisión, que es pasar programas y pagar por anuncios. Es el señor Sarnoff. Él prácticamente inventó, o al menos lo desarrolló a nivel actual, ese negocio. Y van a ver cuál fue su conflicto con la televisión, porque obviamente de la radio el paso siguiente era la televisión, y ellos ya sabían, los dos, el potencial empresarial que podría tener la televisión. ¿No? Entonces van a verlo. Entonces vean ese para la siguiente porque tiene relación con nuestro tema que va a ser el siguiente, que es de innovación. Entonces, van a ver, típicamente si ven historia de la tecnología, van a ver este tipo de conflictos, digamos, no va a ser el primero. Entonces, no somos los primeros que estamos debatiendo eso y mucha gente lo ha trabajado y hay muchas maneras de ver cuál es la finalidad de la empresa. Una de ellas es la de la Iglesia Católica, está en la Universidad Católica, y lo que dice sobre la empresa una encíclica, que es la Centesimus Annus, es esto. En efecto, la finalidad de la empresa no es simplemente producir beneficios, sino la existencia misma de la empresa como comunidad de hombres, que de diversas maneras busca la satisfacción de sus necesidades fundamentales y constituye un grupo particular al servicio de la sociedad entera. Entonces, acá, ¿qué hace la Iglesia Católica? Trata de definir la empresa un poco más allá que simplemente un grupo de personas asociadas para generar valor. Una entidad para generar valor. Primero, tiene que generar valor al servicio, esa es la palabra clave, servicio, de la sociedad entera. ¿Ya? Satisfacción de necesidades fundamentales. ¿A qué se refiere con satisfacción de necesidades fundamentales? No solo del accionista, que ve reflejado con la acción empresarial el ingreso que tiene, sino de esa comunidad de hombres, ¿no? ¿Y a qué se refiere con la comunidad de hombres? ¿No? Habría que hacer comunidad de personas. A esa comunidad de personas. Se refiere a los trabajadores, se refiere a los accionistas, se refiere a tus clientes. Eso es una comunidad. Ya eso, el Centésimos Annus creo que es del siglo, a ver, siglo XX, pero es 1960, 1970, porque eran los 100 años de otra encíclica sobre trabajo que se había hecho antes. Entonces, imagínense, ya estaban un poco esas ideas, ¿no? Y ideas que ahora se reflejan en lo que se llama responsabilidad social, e incluso aumenta cada vez se hace más intenso eso en las empresas. ¿Ya? Pero como la empresa no es solo una institución para producir ingresos, digamos, sino que es mucho más que eso, ¿no? Y como involucra a todos los participantes, que se les llama los interesados, y cómo busca la satisfacción de esas necesidades fundamentales. Entonces, eso da nuevas condiciones a lo que debería ser una empresa, ¿no? Entonces, ¿satisfacía la Casa Arana a todos los interesados? No, o sea, literalmente, y eso lo verán ahí, les cortaba las manos si no cumplían su cuota de producción de caucho. No se veía como una comunidad de personas, no se veía como una comunidad de nada. No estaba al servicio de la sociedad entera, o sea, estaba al servicio particular del señor Arana, ¿no? Entonces, con estos conceptos ya vamos redondeando un poco, ampliándolo, pero redondeando un poco lo que debería ser una empresa, la finalidad verdadera de una empresa. ¿Cómo lo ve el Estado peruano? ¿Ya? Ese es el artículo 59 de la Constitución. Estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. ¿Ya? Entonces garantiza libertades. Bueno, no es otro debate, pero lo único que debería hacer un Estado es garantizar libertades. ¿Ya? Y en este caso el Estado peruano se compromete en la Constitución a garantizar libertad de trabajo y libertad de empresa. ¿Ya? Fíjense un poco, lo podemos debatir si quieren en la siguiente clase. ¿Ya? Garantiza libertad del trabajo, no garantiza derecho al trabajo ni derecho a la
a la empresa, solo que sea libre. Comercio, es decir, el intercambio libre de los bienes, e industria, es decir, que tú puedas producir los bienes. Sin embargo, y ahí está la restricción, ¿no? Porque esto entraría en casi cualquier cosa que puedas hacer. No debe ser lesivo a la moral, la salud o la seguridad públicas. Y ahí limitas más tus... ¿Era la casa decía la moral? Sí, decía la salud, ni hablar. La seguridad pública también. No puedes producir todo lo que quieras, no puedes hacer todo lo que quieras. Entonces, como en toda constitución, y esa es la función del Estado, garantizar las libertades y limitar las libertades cuando éstas se sobreponen o estas libertades pueden cortar las otras libertades de otras personas. Ese es el objetivo del Estado. Y acá, en la economía, es como lo garantiza. Le agrega algo, ya, que es el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En total sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Este es un añadido. Pero el fundamental, en mi opinión, es este, ¿no? Como les dije, un poco debatible. Ya, ahora, ¿qué es lo que ustedes van a... o qué sale de todo esto? Las empresas generalmente, ¿ya? Y eso es algo que se ha olvidado. El nombre de la empresa, en realidad, cuando vas a inscribirla, se le dice denominación o razón social. ¿Ya? Y ahí viene la palabra, razón social. Esto viene de la legislación, es una legislación, históricamente viene de la Inglaterra del siglo XIX. ¿Ya? Pero tal como están conformadas legalmente las sociedades ahora, ya acá y en todo el mundo, con distintas particularidades, se constituyen cuando tú tienes que fundamentar una razón para hacerlo. Y eso era más obvio antes. Ahora todas las empresas tienen o siglas y que acabas preguntando, oye, ¿tu empresa qué hace? ¿De dónde viene el nombre? Cosas así. Pero antes las empresas eran directas, ¿no? Empresa de importación de XX, ¿no? De tal y tal cosa, ¿no? De empresa de fábrica de clavos, no sé qué, ¿no? De Arequipa, ¿no? Entonces, en su mismo nombre estaba implicada la razón social, porque no había muchas empresas tampoco. En su mismo nombre estaba implicado. Algunas veces era genérico, por ejemplo, empresa de importaciones y exportaciones, Edipesa, ¿no? Entonces, tenía sus nombres. Y ese nombre se le llamaba razón social. Y era la razón social por la que un grupo de personas se juntaban. ¿Y juntaban qué? Juntaban sus capitales. ¿Ya? Es decir, 5 personas juntan y dicen, ¿saben qué? Vamos a fabricar clavos. Y cada uno de nosotros va a poner 100 soles para comprarnos una máquina de fabricar clavos. Y vamos a empezar a fabricar clavos a vender. Entonces, la razón social es vender clavos. ¿Ya? Pero para poder vender clavos, para poder tener esa máquina para vender clavos, tienes que juntar capitales. Y ahí surge el tema de la sociedad de capitales. Entonces y es lo que van a hacer ustedes en grupo. Vamos a asumir de que ustedes están haciendo eso, están creando una sociedad de capitales, una razón social para hacer algo. Eso va a depender de la invención o de lo que traten de inventar. ¿Y cómo lo protege legalmente este tipo de actividad empresarial? Que es, como digo, es del siglo XIX, pero es relativamente moderno y ya no se aplica. ¿Ya? Ese capital está limitado, por eso se llaman empresas de responsabilidad limitada. ¿Ya? Si cada uno de ustedes pone 100 soles, ¿ya? Y con esos 100 soles se compra una máquina, lo que están constituyendo es lo que se llama una persona jurídica. ¿Ya? La empresa tiene el nombre Fábrica de Clavos Sociedad Anónima, pero se constituye una persona jurídica. Y esa persona jurídica asume la propiedad de esos capitales que cada uno de ustedes ha puesto. Los 500 soles, digamos. Son 5 personas, cada uno pone 100 soles, 500 soles. Entonces es como que ustedes le están dando la plata a esta persona que se han inventado, una persona jurídica, que está con registros públicos y todo. Y a esta persona jurídica, esas 500 soles se la va a gastar en comprar la máquina de clavos. ¿Por qué se hace esta figura? ¿Por qué se hizo esta figura originalmente? Ya, porque si esa empresa pierde ese capital, los negocios siempre tienen riesgos, lo vamos a ver después, pero los negocios siempre tienen riesgos, y pierde ese capital, las personas que, por ejemplo, le hayan prestado plata, o que le hayan comprado clavos, o que hayan pagado por adelantado por comprar clavos,
no van a poder reclamar más que, por ejemplo, esa máquina de clavos. No van a poder ir con ustedes como socios y pedirles, ¿sabes qué? Tú me tienes que pagar esto. ¿Ya? Y eso se llama responsabilidad limitada. ¿Ya? Ese es el fundamento de la protección legal a las sociedades de capitales. Eso surge en el siglo XIX porque, bueno, ¿se acuerdan lo que les comenté de cómo los barcos salían de Inglaterra, se iban a la India, no, de hecho se iban a, ¿dónde sacaban esto? Claro, se iban a la India, de ahí recogían opio, lo vendían en China, ¿ya? De ahí recogían té, lo vendían en África, creo, de ahí cambiaban el té por esclavos, los esclavos los vendían en Estados Unidos y después de haberse dado toda la vuelta al mundo, regresaban a Inglaterra con el dinero que habían hecho de esa vuelta. No era la única empresa que hacía eso y comerciaban en otras cosas, obviamente. ¿No? También se comerciaban en algodón, no solo en cosas de ese tipo. Ya, pero esa básicamente era la institución empresarial europea de esa época, que todos los países europeos seguían esa misma norma. Y obviamente el barco tiene el riesgo de naufragar, de que lo asalten piratas, todo eso. Entonces, para evitar de que, y había muchas ocasiones en que los socios de ese barco, porque era básicamente poner plata para comprar el barco, alquilar el barco, darle plata al capitán, que tenía que ser mucha confianza, ya para que compre algo en un lugar y luego lo venda en otro. Ya, entonces la gente que ponía ese plata inicial, ese dinero inicial, ya corría ese riesgo. Se corría el riesgo de que el barco le pasase algo, se inundase. En esa época es donde surge esta figura. Ya, para que cuando el barco llegase la noticia de que el barco naufragó, ya no fuese la gente que había puesto esa plata, ese dinero a cualquiera y se empezasen a pelear entre ellos, que se llegaban a matar o a suicidar, porque iban a perder sus casas o iban a pasar cosas de ese tipo. ¿No? Entonces, fue por eso que surgió esta figura, ¿no? Para proteger a las clases, digamos, comerciantes de la Europa del siglo XIX. Pero es una figura que hasta ahora se mantiene. ¿Ya? Entonces, no pueden ir más allá del capital que tú le has entregado. Entonces, en esa época se decía, tú has puesto esa plata para que vaya el barco y todo eso ya. Solo sobre eso puedes reclamar. Nada más. Se hundió el barco, piña, se hundió el barco. Pero tú pusiste esa plata, no puedes reclamarlo por nadie más. Y si prestaste la plata a esta empresa o si hiciste negocios aparte con esta empresa, no puedes pedir más. No, o sea, no puedes irte contra el otro. Y eso se impuso y hasta ahora sigue, incluso en nosotros, siendo la base de la protección legal a las empresas. ¿Ya? Ahora, eso es lo primero que tienen que ustedes que encontrar. ¿Cuál es la denominación o razón social de su empresa? ¿Ya? Entonces le van a encontrar básicamente un nombre, pero tiene que ser un nombre relacionado a la razón social. ¿Ya? No me pongan, por ejemplo, es algo muy común ahora, las siglas de cada uno de los socios, ¿no? No te dice nada eso, ¿no? Entonces, un nombre, una razón social para la empresa. Expandiendo más, y esto es lo que a veces van a encontrar que es misión, visión y valores, tienen que encontrar la misión, ¿ya? Tienen que encontrar la misión de la empresa, definir la misión de su empresa. ¿Ya? Motivo, razón, propósito o fin para que esta empresa exista. ¿Qué pretende hacer ya en su entorno, el sistema social que actúa y para quién lo va a hacer? Entonces tienen que responder estas tres preguntas para su empresa. ¿Qué van a hacer? ¿Ya? ¿Qué quieren cumplir en el entorno social? ¿Ya? Lo que pretende hacer, bueno, fabricar clavos, fabricar un sistema, el sistema de gestión que hablaban. ¿Y para quién lo van a hacer? Por eso. Para toda la sociedad, para las empresas mineras del sur del Perú, etc. Entonces, estas tres cosas constituyen su misión. Ya, todas las empresas tienen su misión, alguna gente hace bromas de eso, ¿no? O sea, porque todas están más o menos embrascadas en la misma, tratan de ser muy bonitas, ¿no? Yo no les estoy pidiendo eso, lo que les voy a pedir es una misión muy concreta, ¿no? ¿Qué van a hacer? Y acá, por ejemplo, un chiste al respecto. Ya, algunos ejemplos de misión, ya, de empresas tecnológicas. Entonces, una es, por ejemplo, esta que se llama Theranos. ¿Han oído hablar a alguien de esta empresa, alguno? No es muy conocida. Ya, pero tiene una historia interesante. ¿Qué entenderían? Lo voy a traducir ahora, pero igual deberían saber su inglés. ¿Qué entenderían de esta misión?
Es la misión de la empresa Teranos, ¿no? Nuestra misión es crear información accionable, o sea, información que se pueda utilizar, accesible para todas las personas en el momento oportuno. Al hacer esta información accesible a todas las personas en el mundo, en el momento en que más les importa, estamos trabajando para facilitar la detección y prevención de enfermedades y empoderar a la gente en cualquier lugar para vivir lo mejor posible de sus vidas. Muy bonita. ¿Pero qué entenderían que hace esta empresa? Alguien, adivinen. Solo con la misión. ¿Alguien adivina? No vale buscar en Google. Ya bueno. Un poco confuso, bonito pero confuso. Pero la cosa está acá. Detección temprana y prevención de enfermedades. ¿Ya? Y lo que prometía esta empresa, ¿ya? Era hacer máquinas, ¿ya? Que pudiesen tener una gran cantidad de pruebas de sangre, ¿ya? En cada oficina de los doctores. Entonces, tú vas a tu doctor y no es que te receta, tienes que hacerte estas pruebas de sangre y tienes que ir al laboratorio y después del laboratorio le envías la información al doctor. Ya tendrías que dejar de ir al laboratorio básicamente porque irías al doctor y ahí te harías tu prueba de sangre, una máquina. Ya una máquina compacta, etcétera, ¿no? Entonces, tecnológicamente interesante, todo muy bien. Y va a sacar básicamente el negocio de los laboratorios. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema con Teranos? Que nunca tuvo la capacidad de hacerlo. Recaudó miles de millones de dólares en acciones, solo levantando falsa información sobre cómo estaba desarrollando su producto. Y alguno de ustedes va a tener que investigar esto, lo voy a dejar un poco de tarea. Pero ese fue es el escándalo de Teranos, ¿no? Ya, esta es la de Google, por ejemplo. Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Desde el comienzo nuestro objetivo ha sido desarrollar servicios que puedan mejorar significativamente las vidas de todos, de tantas personas como sea posible. Ya se dan cuenta, ya encuentran, todas tienen una misma, hasta repiten las palabras. Best possible lives. Improve the life as many people as possible, ¿no? Se dan cuenta cómo esta broma empieza a tener sentido. Ya parece que todas las empresas usan las mismas palabras para hacer sus misiones. Ya, everyone también se repite acá. Ya, entonces, esa es la misión, por ejemplo, de Google. ¿No? ¿Está haciendo eso Google? ¿Hace eso Google, por ejemplo? ¿Cumple con esta misión? Para ¿Ya? todos. Para todos, sí. O sea, todos usamos Google. Ahora, a ver, de lo que han visto hasta ahora de Google, ¿es esta la verdadera misión de Google? ¿De esto genera ingresos Google? No del todo. Yo uso Google Maps, usamos Google el Gmail. Incluso sin tener la cuenta de la San Pablo tenemos acceso a información. Pero de ahí saca, ¿quién sabe? ¿De dónde hace dinero Google? De los auspicios. No son las De- publicidades. No necesariamente los auspicios. O sea, hay un lema ahora. ¿Cómo? O sea, iba a decir que también maneja información de las personas. Se mueve gran Exacto. cantidad de datos. Sí, exacto eso, Kevin. O sea, puedo cobrar mis anuncios, pero el verdadero negocio de Google, el potencial no solo de ellos, ¿no? Es la información sobre cómo consumimos nosotros, qué es lo que consumimos, cuáles son nuestros intereses. El negocio de Google es
nuestros perfiles públicos, que nosotros esa información se la damos a través de nuestras búsquedas en Internet, de nuestros desplazamientos cuando usamos de Google Maps. Esa información la usa ellos y la usa a cambio, nosotros se la damos a cambio de los servicios que ofrece Google, ¿no? Entonces, bueno, eso últimamente está de moda porque está este documental en Netflix de, ¿cómo lo llaman? El dilema de las redes sociales, si pueden mirarlo. Ya, y habla justo de ese tema, ¿no? Y está muy de moda esta frasecita, ¿no? Si algo es gratis, el producto eres tú, ¿no? Entonces, si esto es gratis y todo es gratis, tú sabes que el producto eres tú. ¿Y cuál es el producto? Tu información. Esa información, a su vez, se la venden a las empresas para que puedan modificar sus anuncios para, a través de ciertos algoritmos, que el algoritmo es la base de lo que hace Google, para modificar sus algoritmos para aumentar sus ventas, ¿no? Mucho más personalizados, ¿no? Posteriormente podemos desarrollar esto, pero esa es básicamente la idea, ¿no? Entonces, su misión, sí, o sea, esa es su misión, sí, suena bonito, sí. ¿Hay algo detrás? También. Otro quizás conocido de ustedes, SpaceX. ¿Qué hace SpaceX? ¿Quién es el dueño de SpaceX? ¿Quién es el fundador de SpaceX? Elon no es, Elon pero Musk. Sí, Elon Musk. ¿Qué otras empresas tenía antes Elon Musk? PayPal, PayPal, bien. Con esa empezó, ¿no? Otra empresa que tiene, Tesla también. Tesla. No. Neuralink. Neuralink ahora, ¿no? Que está también. Ese señor está en muchas cosas a la vez, ¿no? Ya, ingeniero. Ahora, ¿qué hace SpaceX? ¿Cuál es su misión? Diseñar, manufacturar y lanzar cohetes avanzados y naves espaciales. Fue fundada en 2002 para revolucionar la tecnología espacial con el objetivo final de permitir a la gente vivir en otros planetas. O sea, imagínense esta declaración, esta misión en 2002, hace casi 20 años. Ya, o sea, y agarran y dicen, mira, oye, invierte en esta empresa. ¿Y cuál es su objetivo? Es permitir a la gente que vive en otros planetas. ¿Invertiría en eso? O sea, 2002. ¿No? O sea, ¿qué podrían decir? ¿Ya? ¿Qué ha pasado desde 2002 con todo lo que ha logrado? O sea, ustedes, supongo que alguno ya habrá visto los lanzamientos, que los ha hecho incluso, pues transmite un montón de gente ver los lanzamientos. Me acuerdo, el primero que me impactó a mí fue cuando hicieron la primera prueba del vehículo que aterrizaba en vertical, y ahí sí ya le creí totalmente. O sea, reutilizable y que regrese en vertical, algo que no se había logrado nunca y que lo haga una empresa privada, ahí sí ya convencido, ¿no? No, y este es una que está directo, o sea, ya te lo dice directamente qué es lo que quiere hacer. Ya, otro ejemplo, este sí es rarísimo, probablemente no lo hayan encontrado, es AdRBL. Esta es la misión de AdRBL. Nuestro interés es que mientras construimos pequeñas economías, ¿ya? Y fortalecemos la comunidad a través de proyectos participatorios, tales como traer agua limpia y electricidad y luz a pueblos y villas. También proveemos oportunidades para los individuos de construir capacidades y habilidades. Entonces, la misión de AdRBL. Trataré un poquito mareante, bonita, un poquito mareante. ¿Y qué es lo que hace en realidad AdRBL? Esta es una empresa que funciona en Nicaragua. Sí, Nicaragua. ¿Ya? Y hasta ahora sigue funcionando, pues, se estableció en los 80s. ¿Y qué es lo que hace? Ya, instala pequeñas turbinas hidráulicas, hidroeléctricas. Instala pequeñas hidroeléctricas. ¿Ya? Y las gestiona. ¿Ya? Acá en Perú, por ejemplo, hay programas para instalar pequeñas hidroeléctricas. ¿Cuál es el problema en Perú? La mayor parte las instalan las empresas y las dejan para el municipio y la comunidad, porque las financia el Estado, en un programa que es para el programa de electrificación rural. ¿Ya? Los que viven en electrónica, con eso vamos a ver un poco de eso también. ¿Y cuál es el problema que ha habido hasta ahora con esas empresas? Que se quedan a cargo de los municipios y los municipios no tienen la capacidad para gestionar eso. Y los equipos acaban malogrando, se los roban, y toda la inversión que se hizo desaparece y el pueblo otra vez se queda sin luz.
¿Ya? ¿Qué es ADRBL? Es privada, ¿ya? Pone esos equipos y lo más importante está acá, ¿ya? Capacita a las personas de la misma localidad para trabajar en eso. Y son las personas de la localidad porque no vas a encontrar ingenieros que quieran moverse allá para a lugares remotos para trabajar y vivir allí. Ya, o tendrías que pagarles un montón para hacer eso. Pero si capacitas gente en la misma localidad, la gente en la misma localidad va a dar el mantenimiento y va a dar los servicios. Y obtiene ingresos al respecto. ¿Ya? Ese es el modelo de negocio, vamos a ver después modelos de negocios, de AdverBL. ¿Ya? Y va muy bien, porque tiene desde los 80 hasta esta época está funcionando. Y en un país como Nicaragua, que tampoco no es una gran empresa, pero sigue funcionando. Y sigue cumpliendo su misión. El logo es interesante. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Ya? Se dan cuenta, es ¿cómo le ven esto? Monociclo con bolitas alrededor. ¿Ya? ¿Y por qué tiene ese nombre? Porque el fundador de AdverBL, no me acuerdo su nombre, era un ingeniero americano, ¿ya? De la IEEE, un ingeniero eléctrico. ¿Ya? Y en los 70s, ¿ya? Finales de los 70s, comienzos de los 80s, era un poco hippie, digamos. ¿Ya? Se viajó a Nicaragua porque en Nicaragua estaba la revolución socialista, ¿no? Entonces quería ayudar en esa revolución socialista en Nicaragua. ¿Ya? Y fue para hacer esto, exactamente. Entonces fue a instalar, se juntó platita y se compraba las generadoras en Estados Unidos, se las llevaba en Nicaragua y las instalaba en pequeños pueblos. Y hacía exactamente eso. Y enseñaba a la gente de esos pueblos a mantener y hacer mantenimiento y a trabajar con estas pequeñas hidroeléctricas. ¿Ya? Y cómo se ganaba la gente del pueblo, cómo se ganaba el gringo la simpatía de la gente del pueblo. Ya sabía usar sacaba su monopatín y empezaba a hacer malabares. Eso era lo que hacía. Ya, y estuvo trabajando ahí un buen tiempo hasta que, como pasan las cosas cuando hay gente que quiere hacer este tipo de cosas, muchas veces se pone en riesgo y la guerrilla de derechas de esa época de Nicaragua lo asesinó. ¿No? Pero la gente que él capacitó, la gente que siguió adelante, lo volvió una empresa y por eso tiene ese logo AdverBL. Ya, entonces, pasa muchas veces, no pasa solo con guerrillas de derecha, pasa con guerrillas de izquierda como acá. Acá también podría ser una historia de los ingenieros que fueron asesinados por Sendero por tratar de ayudar, por tratar de hacer ese servicio a la gente que menos capacidades tiene, la gente, digamos, de las zonas rurales. Pasa lo mismo. Cada vez que tratas de hacerlo, vas a encontrar oposición de la gente que no quiere que eso pase, realmente por motivos ideológicos. No, pero pasó y pasa. ¿No? Entonces, el servicio también tiene sus riesgos. Ya, y en ese caso fuera justo ingeniero eléctrico, ¿no? Y triple E, todo. Ahora, visión. ¿Ya? Entonces, hasta ahí las misiones. Entonces, lo que yo les voy a dejar de trabajo, les voy a dejar varias empresas, es cómo cuadran estas visiones con cada una de las empresas. ¿Cómo cuadran realmente? O sea, la misión, lo declarado, lo dicho, tiene correlación con lo que hace realmente esa empresa, cómo se comporta realmente esa empresa, ¿no? Y cuáles son los resultados de eso. Eso lo vamos a ver todavía en la siguiente clase. Y al final, cuando veamos ustedes también van a definir la misión para su empresa. Lo otro que van a definir es la visión. ¿Ya? La misión es lo que hace la empresa. La visión es cómo se ve la empresa en el futuro, hacia dónde quiere llegar. Recoge las metas y logros planteados por las organizaciones. Es una breve presentación filosófica de cómo quiere ser la empresa y cómo desea ser percibida en el futuro. ¿Cómo quiero que me vean? Ya es imaginar, es la típica pregunta, ¿cómo te imaginas de acá a 10 años? ¿Cómo te imaginas de acá a 20 años? Y eso también es un poco complicado en la empresa porque hay muchos, ¿cómo decirlo? Incongruencias y muchas incertidumbres. ¿Cómo será de acá a 10 años? No sabemos. Todo cambia tan rápido que no sabemos. Y por eso acá, bueno, otro chiste por ahí que lo pueden ver después. Ya, van a ver la visión y van a ver también los valores. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios éticos sobre los que se sienta la cultura de nuestra empresa? ¿Ya? Son la personalidad de nuestra empresa y no puede convertirse en una expresión de los deseos de los dirigentes. Es lo que realmente debes hacer. No es recomendable fundamentar más de 6 o 7 valores. Más, yo les voy a pedir 3 valores. Porque si no, perdemos
creatividad, ¿no? ¿Cómo somos? ¿En qué queremos? Estas son las preguntas que tienen que responder. Ya, ejemplos de valores. A ver. Otro conocido, Facebook. Bueno, acá está la misión. Ya, y acá están los valores, ¿no? Sé atrevido, enfócate en el impacto, muévete rápido, sé abierto y crea valor social. Entonces, esa va a ser parte de las tareas. ¿Cumple Facebook con esto? ¿Son los valores? A ver. Esta me dice, por ejemplo, la Compañía de Jesús. La pongo porque es básicamente una empresa exitosa. Digamos, una manera de que puedes medir a las empresas como exitosas, instituciones, como exitosas, es qué tanto tiempo demoran qué tanto duran en el tiempo. O sea, por ejemplo, la Casa Arana, perdón, lo que les comentaba, duró 20 años. Hizo horrores, no, 12 años. Hizo horrores. Ya fue muy exitosa. En 12 años creció increíblemente. Pero duró 12 años. Ya, nadie sabe el destino. Veranos duró año y medio. Creo que hasta 2 años. Veremos cuál será el destino de Google, veremos cuál será el destino de Facebook. Veremos cuál será el destino de SpaceX. ADRBL tiene, como les decía, 30 años allí. La Compañía de Jesús tiene 500. Y esta, por ejemplo, que encontré con Gogumi, ¿ya? Esta es su misión, por ejemplo. ¿Ya? Es empresa japonesa. Debes mostrar cortesía a los demás. Debes mostrar juicio justo en todas tus decisiones. Debes vivir de acuerdo a la regla. Reprobarás el vicio y recompensarás la virtud. Debes cumplir los valores y los deberes cívicos y personales. Es interesante. La confianza es el fundamento de la vida. Uno debe ser consciente de los actuales perspectivas o percepciones de la gente con la que trabajas. Y no debes hacer decisiones que afecten a otras personas solamente por tu propio juicio, sin discutir con otras personas primero. Siempre tienes que discutir las cosas con otras personas. También suenan bonitas. ¿Habrá cumplido con Gogumi con eso? Esta pregunta que les hago, con Gogumi. ¿Ya cómo la encontré? Busqué las empresas más antiguas del mundo. ¿Ya? Y con Gogumi estuvo operativa, a ver, si mal no me acuerdo, era desde el 900, de la era cristiana, hasta el 2006. ¿Ya? Entonces cumplió más de 1000 años la empresa. Ya es una empresa japonesa. Acabó en el 2006. Dicho paso, gran parte de esos 1000 años estuvo en la misma familia. Eso tiene algo que ver con la cultura japonesa. ¿Ya qué creen que hacía esta empresa? 1000 años duró la empresa. Pues ha sido bueno que siguiese existiendo. Por el logo, ¿qué piensan que hacía? Y es más, ¿qué piensan que haría una empresa que pueda durar 1000 años haciendo lo mismo, dicho sea de paso, sin cambiar de rubro? ¿Qué creen que hacía? ¿Ya? ¿También religión? ¿Cómo? O sea, algo de la religión también. Sí, relacionado. Construcción. Las dos cosas. Muy bien, Kevin, religión, y muy bien, Percy. Construcción. Construía templos. Y siguió construyendo templos hasta el 2006. ¿No? O sea, desde el 800 hasta el 2006 construyendo templos. Estos templos de maderita japoneses. ¿Ya? Su misión, o sea, la tenía en su página web, ¿ya? Y su misión está sacada de un letrero que estaba en la tienda de Kongogumi en el siglo XIX, que era que alguno de los miembros de la familia había puesto esto en su oficina, digamos, donde hacía sus negocios, había puesto este letrero. ¿No? Entonces, eso es más una relación. Las empresas que duran más probablemente sean las que se ajustan mejor en su misión, su visión, sus objetivos, se ajustan mejor a lo que realmente hacen y son objetivos moralmente buenos. O sea, tú puedes declarar algo muy bonito,
pero su objetivo no es moralmente bueno, créeme, no vas a durar en el tiempo. Porque lo he visto, o sea, en este, en otros cursos, o sea, miras todas las empresas y pueden ser muy poderosas, pueden llegar a ser muy exitosas. Sí, todo en Japón dura 1000 años, tienes razón. Su familia real, el emperador, es la familia más antigua la familia real más antigua que existe, ¿no? En continuo, la dinastía más antigua que existe, en continuo reinado, 2000 años, ¿no? Y su es tan legendario que de toda la lista de reyes, digamos, de emperadores que tienen, la primera emperatriz es una diosa, ni siquiera es legendaria, ¿no? O sea, ni siquiera se sabe si existió realmente. ¿Ya? Entonces, relacionado con eso, ¿no? Esa durabilidad que da no solo que tu misión y la realidad estén ajustadas, sino que tu misión sea moralmente correcta. ¿Ya? Y finalmente no se los va a dejar, pero es objetivos y metas, que esto lo vamos a desarrollar, porque esto es parte del plan estratégico. ¿Ya? A partir de tu misión, visión, vamos a desarrollar los objetivos y metas cuando hagamos gestión estratégica. Otra vez dimensión, razón social. ¿Ya? Y eso es lo que van a poner, ¿no? Su nombre. No cabe sigla, iniciales ni abreviatura. Eso es una condición que les estoy poniendo. Acá está, se repiten los centésimos sanos. ¿Ya? Y finalmente los tipos de empresa. ¿Ya? Les comenté. ¿Cuál es la protección jurídica a la empresa como persona jurídica? Se da de esta manera en el Perú. ¿Ya? La empresa puede ser de dos tipos, o persona jurídica o persona natural. ¿Ya? Si es persona jurídica, y eso lo van a decir ustedes, puede ser IRL, SRL o SA. ¿Ya? IRL es empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Ya? Es decir, solo yo voy a ser el socio, pero creo una figura, que es yo soy José Chávez, ¿ya? Pero yo creo José Chávez EIRL. ¿Ya? Es mi clon virtual, una empresa que solo existe jurídicamente. ¿Ya? Entonces, yo, José Chávez, le doy 1000 soles a José Chávez IRL y él va a hacer negocios con José Chávez IRL. Y si pasa algo más, si quiebra la empresa, los deudores de la empresa se van a ir con José Chávez IRL y no conmigo. Si son más de José Chávez y otras personas, ya se vuelve SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Ya no es una empresa individual, sino una sociedad de capitales, pero sigue siendo de responsabilidad limitada. Si son muchas personas, ¿ya? Y si puedes vender libremente las acciones, hasta acá es limitado, solo ellos, y se cierra, puedes tener dos formas. La SAA, Sociedad Anónima Abierta, o la Sociedad Anónima Cerrada. Ahorita vamos a ver más de eso. ¿Ya? Distinguir entre empresa IRL y empresa unipersonal. Este es como si yo me hubiese clonado, lo que les digo, creo una empresa jurídica. Y empresa unipersonal sigo siendo yo. Lo constituyo, pero sigo siendo yo. Y es más, podrían ir a mí en capital privado. ¿Ya? Y acá está el desarrollo, esto es lo que puede venirles en control la siguiente semana. La empresa unipersonal responde con su patrimonio individual, esa es la diferencia. ¿Para qué sirve? ¿Ya? Como es más simple de hacer, micro y pequeñas empresas, bodegas, cabinas de internet, por ejemplo. ¿Ya? Y entra en el régimen tributario, también vamos a ver tributos del RUS, régimen único simplificado, en Perú. EIRL, lo mismo, es una sola persona, pero quedas libre de responsabilidad. ¿Ya? Son únicamente de pequeña empresa y entra en lo que se llama régimen especial de renta. Esta es otra diferencia fundamental, cómo se pagan los impuestos. Vas creciendo, ¿ya? Entre 1 y 20 ya tienes que ser SRL. Acá puedes decidir, puede ser entre SRL o Sociedad Anónima Cerrada. ¿Ya? Pero si pasas de más de 20 socios, ya no puede ser SRL, tienes que ser obligatoriamente una sociedad anónima. El capital se divide en participaciones iguales, de modo que no pueden ser incorporadas en forma de títulos ni valores. Entonces, una SRL no tiene acciones, una SRL tiene participaciones. Ya, ¿qué es una? Creo que está más abajo. Ahorita lo vamos a ver más abajo. Ahorita vamos a ver qué es participación y qué es acción. Pasas de 20 personas y te vuelves SA, sociedad anónima. Y puede ser abierta o cerrada. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Sociedad anónima cerrada, el número de acciones no supera los 20. ¿Ya? Es decir, si yo soy 2, 3, 4, 5 hasta 20 personas,
puedo ser una SRL, una sociedad anónima cerrada. Si supero las 20 personas, obligatoriamente tengo que ser una sociedad anónima abierta. ¿Ya? Las acciones, es decir, el porcentaje no está inscrito en el registro público, y los únicos socios, esto es válido para SA, SAC y SRL, los únicos que pueden adquirir las acciones son sus negocios, sus socios. Es decir, si yo he creado mi SRL o mi SAC con 5 personas, y después una de ellas quiere vender sus acciones, no se las puede vender a cualquier persona en la calle. Ya tiene que vendérselas a uno de nosotros. Salvo que las otras 4 personas desistan de esa adquisición, ahí ya recién puede venderlo a otras personas. Por eso se llama anónima cerrada. Solo esas personas. ¿Ya? Cuando se hace sociedad anónima abierta, tiene que cumplir, es cuando cumple estas condiciones. Tiene más de 750 accionistas, más del 35% de sus acciones pertenece a 175 negocios, socios o más. Cuando puedes constituirla de frente como empresa como tal, como sociedad anónima abierta. Y cuando todos los accionistas de una SAC, por ejemplo, deciden que a partir de ahora vamos a ser sociedad anónima abierta. Y ahí empiezas a llamarles acciones. No son participaciones, son acciones. ¿Ya? Y puedes convertir, cualquier persona puede comprar, tiene derecho a comprar, ¿ya? Esas acciones. Y cualquiera de los dos tiene derecho a vender esas acciones a quien sea. Por eso se llama abierta. Es lo que en Estados Unidos se llama una empresa pública. Acá las empresas públicas les decimos empresas estatales, a las empresas estatales. ¿Pero a qué se refiere una empresa pública? O sea, una empresa en que cualquier persona tiene derecho a tener acciones de esa empresa. Cualquier ciudadano. Ya, ahora, ¿cómo se forma este capital social? Se forma a partir de los aportes. Entonces, cada uno de ustedes me va a definir cuál es su aporte en la empresa. ¿Cómo vamos a hacer esto? Yo les he dejado acá una ficha de solicitud. Ya es un PDF. Este lo van a tener lleno para la siguiente semana. En grupo, ya cada uno de ustedes va a decidir cómo va a aportar a la empresa. Ya lo vamos a ver al toque acá. Este es bastante sencillo, no se preocupen. Le van a poner el nombre, que es lo que les dije. Nombre abreviado de la empresa, la dirección donde va a estar establecida. Y van a poner el nombre de cada uno de los socios. Como son grupos de 3, va a haber 3 personas. Ya, sus datos. Y acá hay una parte que dice el aporte. Ya, y el aporte dice descripción. El aporte, marca, modelo, serie. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Ya, y cuánto es el aporte económico que cada uno de ustedes hace. Acá está. Total de aporte en bienes, total de aporte en efectivo. Ya es la diferencia que se hace. Este es el que, de hecho, se utiliza para hacer una constitución en el Perú. ¿Ya? ¿Y cuáles pueden ser los aportes? Digamos que tienen 3 personas. Entonces, fulanito de tal decide aportar 1,000 soles. ¿Ya? Menganito, ya decide aportar, ¿sabes qué? Yo voy a dar, yo tengo una tiendita, un local, voy a dar mi local por 1 año para la empresa. No les voy a cobrar alquiler. Ah, ya. Valorizan eso. ¿Ya? Por ejemplo, lo pueden hacer como... ¿Cuánto cobras alquiler? 500 soles. 500 por 12, ya, tu aporte va a ser 600 soles. Entonces, Menganito va a aportar 600 soles en forma del alquiler de un local. Otra persona puede hacer aporte en industria. Y Sutanito, que va a hacer todo el trabajo, va a decir, yo voy a trabajar gratis para la empresa durante 1 año. Aporte en industria. O Fulanito decide, es otro socio, digamos, aporte de derechos de crédito. ¿Sabes qué? Mira, yo tengo mi casa, yo puedo... voy a trabajar con voy a pedirme un préstamo del banco, voy a hipotecar mi casa, voy a sacar 2,000 soles con un préstamo hipotecario y eso se lo voy a dar a la empresa. Ya, entonces en derechos de crédito, ¿no? O sea, yo voy a poner mi casa como afianzamiento para la empresa. Eso se llama derechos de crédito. Se valoriza, digamos, 2,000 soles y eso es tu aporte. Y entonces van a tener estas opciones para hacer su aporte. Eso lo van a reflejar en el archivo que les he visto, que está en el Google y ahorita que está en el Moodle. ¿Ya? Lo van a poner acá en esta ficha de solicitud. Ya eso para la siguiente clase. Y una vez que lo hacen, si son una sociedad SRL, es lo típico, ustedes se vuelven accionistas, ¿ya? Pero cada una de sus partes, cada una de las partes que van puestos 2,000 soles, 2,000 soles, 3,000 soles, se vuelven las participaciones. Y es un porcentaje de su decisión, por ejemplo. Entonces, lo que les dije, uno ha puesto 1,000 soles, otro ha puesto 1,000 también de otra manera, otro ha puesto 2,000 y otro ha puesto 1,000. Deciden que la participación vale 1 sol. Entonces, uno tiene 1,000 participaciones, 2,000 participaciones, 1,000 participaciones y 1,000 participaciones. Deciden que vale 1,000 soles cada participación,
Entonces, uno tiene una participación, otro tiene dos, otro tiene una y otro tiene una. Total, 6 participaciones. 5 participaciones. Y cuando votan, ¿ya? Si el que tiene 2 participaciones y el que tiene una participación votan a favor, y son más de una que los que votan en contra de una moción, entonces no es un voto democrático, sino es un voto basado en el número de participaciones que posees. Esa es la similitud entre acciones y participaciones. ¿Cuál es la diferencia? Las acciones son sociedades anónimas, las participaciones son las SRL. Y como habíamos visto antes, unas las puedes vender libremente, otras no. Y hasta ahí la parte teórica. ¿Qué les voy a dejar de tarea? La ficha de constitución de la empresa la hemos visto, solo tienen que poner sus nombres de los socios, cómo van a participar y los valores de las participaciones. Hemos visto ejemplo de misión, visión y valores de su empresa. ¿Ya? Entonces van a crear la misión, la visión y los valores de su empresa. ¿Ya? Y una última tarea que va a ser, van a comparar lo que les expliqué. La misión y los versiones de valores les voy a dar por grupo, una vez que tengan los grupos, de alguna de estas empresas. Hay algunas que ya hemos visto, Ceranos, SpaceX, van a tener que investigar un poco de ellas. ¿Ya? Y las van a comparar, lo que les dije. Son 2 preguntas, básicamente. Lo que dicen en su misión, visión y valores, ¿lo cumplen en realidad? ¿Ya? Y lo que dicen en su misión, visión y valores, ¿ya es moralmente correcto? Lo más probable es que sí, porque nadie va a poner algo ahí que sea inmoral, digamos. Y eso me lo van a exponer, ¿ya? 3 diapositivas, ¿ya? Comparando la declaración versus la historia o la realidad de la compañía. ¿Ya? Esto se los voy a asignar por grupo una vez que me lo tenga, ¿no? Y esta va a ser la práctica. Ya lo voy a poner en Google para que suban los archivos. Este es el PDF escaneado. Este va a ser un doc, una página. Y este es un PPT, 3 diapositivas. Ya, eso para la siguiente semana. Y la siguiente semana también ya va a estar un control ahí, pero va a ser solo de la diapositiva. Ya, entonces queda. Al momento de subir todos, lo subimos todos. No, va a ser grupal. Ahorita, una vez que me pasen, que ya tenga listos los grupos, ya voy a poder agruparlos en el Moodle y ya van a poder subirlo grupalmente. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Entonces queda. Ya, cualquier consulta por el WhatsApp, ya he visto que se han agregado más gente y ya nos vemos la siguiente clase. Ya, por favor, tienen todo eso para hacer, así que empiecen a trabajar. Ya, saludos, cuídense. ¿O hay alguna consulta antes de irnos?